Productores de Esperanza, con su amigo Elías Gómez. Estamos en el capítulo 2 del libro de Miqueas. En este capítulo se habla acerca sobre el pueblo que antes había sido un pueblo consagrado a Dios, un pueblo santo, un pueblo dedicado a andar en los caminos rectos. Ahora se habían corrompido y se habían apartado de los caminos que Dios les había indicado. Tanto la nación del norte como la nación del sur habían sido una nación ahora corrupta. Bueno, el capítulo inicia diciendo: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Tanto era la corrupción del pueblo, de que ellos cometían actos pecaminosos de forma consciente. Sabían de lo que estaban haciendo e incluso planificaban, ideaban el día anterior, ideaban cómo habrían de pecar para que el día siguiente lo ejecutara. El versículo dice: ni bien la mañana viene, lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Es muy curioso cómo el ser humano es así. El ser humano maquina el mal, piensa cómo va a pecar, idea el plan de su pecado y lo ejecuta. Tanto es su desesperación que a la mañana siguiente lo realiza. Y hay un dato muy curioso que dice que lo hacen porque tienen en su mano el poder. Es muy fácil pecar cuando tienes el poder, cuando tienes la disposición, cuando tienes la oportunidad para pecar. Es muy fácil, y en este caso el pueblo tenía el poder para pecar y seguir pecando. El versículo 2 en adelante habla acerca de los pecados que ellos cometían, por ejemplo, que codiciaban las heredades y las robaban, las casas de las personas, oprimían a las personas y, en fin. El versículo 9 dice: a las mujeres de mi pueblo echaste fuera de sus hogares queridos, a su niño quitaste mi perpetua alabanza. Es decir, los poderosos de la tierra abusaban de su poder para poder dejarlos sin nada a los pobres. Había una injusticia tremenda. Y luego el versículo 6 dice que ellos decían a los profetas: no profetices tales cosas, que la vergüenza no nos alcanzará. Esto haciendo una alusión de lo que el pueblo le decía a Miqueas. El pueblo le decía: ¿sabes qué, Miqueas? No profetices, cállate, cierra tu boca, porque eso lo que tú dices no se va a cumplir. Pero qué ironía es que a Miqueas no le hacían caso, pero a otros profetas sí. Por ejemplo, en el versículo 11 dice: si algún mentiroso y engañador dice: yo te profetizaré por vino y sidra, ese será el profeta de este pueblo. Es decir, el pueblo tenía la tendencia a buscar a profetas que hablaran bonito, a buscar profetas que le dijeran cosas buenas. A Miqueas lo echaban a un lado porque él solo profetizaba cosas, entre comillas, negativas, entre comillas, cosas que no eran a su agrado. Aquí podemos encontrar otra lección. Al ser humano le gusta un evangelio decorado, un evangelio bonito que habla de bondad pero sin cambio, que habla de una transformación no trascendente. Es muy común escuchar decir: Dios te ama, Dios te acepta tal como eres, ¿no? Etcétera. Pero ese no es todo el mensaje. El mensaje es que Dios te ama, te acepta tal como eres, pero con la intención de ayudarte a cambiar, de transformar tu estilo de vida, de cambiar tu carácter, de cambiar tu vida, de hacerte un mejor esposo, un mejor hermano, un mejor hijo, un mejor vecino, un mejor ciudadano. Dios te ama tal como eres, pero te acepta tal como eres, pero con la intención de ayudarte a cambiar, de alcanzar el ideal del cielo. Y bueno, el versículo 8 dice: el que era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Es decir, el pueblo que antes era santo ahora se habían apartado de los caminos divinos.
Luego en el versículo 12 dice así: de cierto te reuniré todo, Jacob, ciertamente juntaré el resto de Israel. Esto haciendo una alusión de que no todo el 100% del pueblo estaba perdido. Dios siempre tiene un remanente en medio de un pueblo corrupto, en medio de una nación corrupta. Dios tiene siempre su pueblo, personas que se tornan a los caminos divinos, personas que son fieles a sus preceptos, personas que son fieles a Él aunque se desplomen los cielos. Y el versículo 13 dice que ante ellos subirá el que abre camino. Esto haciendo una alusión a que Dios mismo les guiará el camino que habrían de seguir el remanente. Y pasarán la puerta y saldrán por ella. Esto haciendo un guiño a que el pueblo habría de retornar del cautiverio, del exilio. Su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos irá el Señor. Esto mencionando a que el pueblo tendrá caudillos que estarán guiándolos al retorno después del cautiverio, pero sobre todas las cosas Dios estará al frente. Eso nos deja otra lección de que si nosotros somos fieles a Dios, Dios nos abrirá el camino, nos dará la solución a un problema, nos dará la salida. Y sobre todo, Dios irá al frente, Dios irá a la cabeza, guiándonos para tener la victoria. Un abrazo, que Dios te bendiga y que podamos seguir confiando en nuestro Señor Cristo Jesús. Que tengas la paz del cielo. Bendiciones. Chao.